Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos bucas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos bucas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Muy bien, 14:14 y damos inicio a este Buscadores de miércoles 26 de noviembre, 23ª temporada en este año 2025. Muchos temas para conversar con ustedes hoy. 2 entrevistados además. Una de ellas la vamos a tener en minutos a propósito del 25 de noviembre que se celebró ayer, el Día Internacional de Lucha contra la violencia contra las mujeres. Vamos a hablar con Teresa Herrera, una reconocida activista feminista. Vamos a conversar con ella en minutos nada más. Pero ya hay reacciones de todo el sistema político y me voy a sondear a ver qué piensa el panel respecto a unas declaraciones que hizo el presidente Yamandu Orsi en entrevista con colegas de búsqueda, específicamente con Andrés Danza, donde dijo que en materia de seguridad el ejemplo a analizar para él es el de Bukele en El Salvador. Y le han pegado por derecha y por izquierda. Así que ya mismo quiero saber qué piensa mi amigo Tomás Friedman. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, yo ya a las declaraciones así de este tipo, que a veces pueden ser fuera de contexto, también no le doy mucha trascendencia, porque el presidente dijo un tema vinculado a la seguridad para analizar es el ejemplo de Bukele en El Salvador, y además dijo, fíjense ustedes, que estuvo ahora hace poco con el número 2. Sí, la mano Bukele, derecha de Bukele. Y le preguntó quién era la referencia para ellos. Raúl y les Sendic. dijo Raúl Sendic. Así que fíjense ustedes. Raúl Sendic, padre. No, Raúl Sendic, padre. El líder del Movimiento de Liberación Nacional Tubamaro. De todas maneras, yo les digo, en el mundo entero, no solo acá en Uruguay, una cosa es decir, Bukele generó una situación que tuvo repercusión a nivel mundial. Y que es en un contexto de El Salvador, un país tomado por las maras, un país donde no se podía vivir en la calle, un país donde la muerte era la cotidianidad diaria, y ahora hay otra realidad, con violaciones a los derechos humanos, con pasarse por arriba las leyes, pero ha sido un ejemplo que, ¿quién lo mira a Bukele? Lo mira, dice Orsi, que es un tema para analizar, lo mira Milei, que dice es un tema para analizar. Lula, después de lo que pasó en las favelas, le preguntaron y dijo, no estoy de acuerdo con lo que hace Bukele, pero algunos de los elementos que ha utilizado Bukele para parar a esta enfermedad que es el terrorismo y el narcotráfico son para analizar. Así que me parece que es eso, simplemente dijo un tema para analizar, se pueden analizar todos los temas. Bueno, está bien. Yo creo que muy polémico, sobre todo porque el proceso de Bukele es tan drástico que se saltea la Constitución. Lo que dije. Y bueno, y algunos derechos. yo no sé si
si es para analizar o para descartar de plano, pero bueno. Pero vos Va en preguntás, cada mandatario. la gente en El Salvador no podía salir a la calle. Vos preguntale ahora qué opina. Está bien. ¿Y cuántos inocentes también fueron para dentro del camino? Pero la gente no Por podía. algo Hasta lo su votó un día 80% dijo, no, de no. personas, ¿no? Por algo lo votaron un 80% en elecciones en la transparentes. reelección. O Sí. sea que el tema es muy discutible. Sí, es discutible. A mí debo También decir votaron que a Hitler y después no, yo qué bueno, sé. es que la mayoría de las dictaduras modernas han ingresado poblacionalmente también por la votaron a vía Juan del María voto. Bordaberry y No, Susi. no, pero por eso, la mayoría de las dictaduras que tenemos hoy, igual, a ver, Maduro, Chávez en su momento, Lo mismo. ingresaron todos por la vía de los votos y después se terminaron transformando en dictaduras con determinados procesos de reformas constitucionales, con algunas líneas que te voy a decir que son sistemáticas yo me había en saltado todos eso lados. que decís, Sí. pero ahí agregale La otra reforma complejidad, constitucional. que es que a Bukele ya estamos demostrando que le gusta eternizarse en el cargo. Sí, sí. A mí realmente me preocupó el comentario, me llamó la atención. Yo estaba hoy de mañana y lo escuché y presté particular atención porque, les voy a ser franca, Desde ¿no? la izquierda le están pegando. No, pero les voy a ser franca, no termino de entender cómo contextualizó esto. No termino de entender lo que quiso decir en serio. Pero me llamó mucho la atención porque era el último ejemplo que hubiera esperado escuchar. No solo de Orsi, digamos, de un presidente de mi país. Pero de todas maneras, a ver, yo entiendo que hay situaciones del caso Bukele que son complejas. También entiendo que hay alguna metodología, alguna, no toda, que dio mucho resultado y que quizá hay que considerarla. Pero debo decir que a mí particularmente me llamó la atención. Abrí los oídos de una manera increíble cuando lo escuché de mañana y bueno... Está bien. Profe Miguel Agrota, ¿cómo anda? Muy bien, muy Tanto contento, tiempo. Muy contento de estar de vuelta acá. Yo primero respeto al presidente de la República, primera cosa. Segunda cosa, a partir de él y para abajo, los valores democráticos. Y tercero, estamos metidos en una red de información cruzada con datos a medias, a veces son fake news. Yo no escuché ni leí esto, o sea que habría que leerlo todo. Igualmente, a pesar de decir eso, creo que Bukele no es un ejemplo para ser tomado en cuenta por un país como el nuestro, una tradición democrática, representativa, de valores jurídicos profundos. No, digo, porque en definitiva nosotros ponemos siempre por delante el respeto al individuo, ¿no? Como nos enseñaron de siempre. Respeto a la ley, a la Constitución, a las la garantías. ¿no? ¿Sí? A los derechos, todos los derechos. Entonces me parece, habría que leerlo, me parece que es un error o una... Más que leerlo, porque lo dijo, en una entrevista. Sí. Lo que hay que hacer es escucharlo. De Fue los repente desayunos ahora, de búsqueda hoy en la mañana. Bambino seguro me lo va a encontrar y si no, Bien. ahora se lo paso, así lo escuchamos y hablamos más. Pero resumiendo, Bukele no es un ejemplo para un modelo democrático ni representativo, y menos para nosotros que hemos tenido la suerte de festejar hace poco muchos años de salida de la dictadura, con total confraternidad y compartir diferencias, ¿no? Muy bien. Alberto Silva, ¿cómo anda? Pero muy bien, ya me meto en este polémico tema, pero si me permiten, yo quería arrancar hoy con esta situación de este muchacho que mata a sus padres, a su hermano, los descuartiza, está 2 días encerrado con ellos. Es un tema mental, es un tema de salud mental. Ese es un tema que tenemos que discutir. Y sin embargo, tuvimos una maratónica, ridícula situación en el Parlamento, perdiendo el tiempo. Quería arrancar por ahí. Pero en torno a esto estoy con Tomás totalmente. Es un tema a tener en cuenta. Y quiero recordar que esto es tan complejo que nunca se habla. Yo una vez lo planteé aquí. Las famosas maras nacieron por las medidas estrictas de seguridad que aplicó el imperio en su país, en Estados Unidos. Cuando ahora moderaron sus penas, pero cuando tenían la teoría que más preso, más cárcel, más años, entraron a meter en cana a todos los salvadoreños que se habían conformado en grupos para defenderse de otros inmigrantes. Los metieron en cana, allí se conformaron las maras, ¿y qué hizo después Estados Unidos? Como hace con tantos temas. Cuando ya era insostenible, las mandó para El Salvador. Los expulsó a todos esos presos, y este tema que no existía en El Salvador, que nació en Estados Unidos por la medida represiva de Estados Unidos, terminó siendo un problema en El Salvador. Y nunca se habla, cuando se habla del fenómeno Bukele, del fenómeno de las maras, el fenómeno de la violencia. Esta violencia arrancó en Estados Unidos, y arrancó porque ellos tenían la teoría,
y mi amigo Tomás Friedman sabe muy bien, hay que aumentar las penas, más años, más gente en las cárceles. En los últimos tiempos se dieron cuenta que era un error eso, empezaron a bajar las penas, pero generaron ese problema y lo trasplantaron a El Salvador. Es un tema realmente delicado, lo de Bukele, los de las maras y lo de El Salvador. Yo estuve en El Salvador y yo no podía creer, cuando estaban las maras, bueno, en el hotel que nos quedamos allí, de una semana, una actividad periodística, habían 2 tipos con ametralladora. En todos los comercios, gente armada. Pero eso no me llamó tanto la atención. Lo que más me llamó la atención, y con pena, y lo viví porque lo consulté, pequeños vendedores callejeros, pequeños vendedores ambulantes, tenían que pagar una cuota semanal a las maras. Sí, sí. Tenían que pagar una cuota. Que la realidad violenta de los y yo cuando llegué, era... y te termino esto, Checho, cuando yo llegué, había pasado, no hacía mucho, que en un paro, en una de estas maras, enfrentadas entre ellas, habían resuelto un paro de transporte. Y como alguna gente no lo cumplió, un ómnibus con gente lo prendieron fuego. Con gente adentro. Sí. Era un grado, era insostenible, pero reitero, que nadie lo dice, nadie lo analiza. Este fenómeno nació en Estados Unidos, en las cárceles de Estados Unidos y en su política represiva, la que alguna gente de ultraderecha dice, más pena, más cárcel, más años. Bueno, ya lo hicieron allá, fracasaron. Vamos a contextualizar, tenemos la palabra, me dice Bambino, te saludo, Bambi. Tenemos este video con lo que dijo el presidente de la República esta mañana. Antes la izquierda no hablaba de seguridad, decía convivencia. No hablaba de izquierda. Nos costó, pero nos costó en Europa también, porque teníamos el temor de que nos pegaran a concepciones reaccionarias. Yo lo dije durante años en campaña, por supuesto, y que la seguridad es un derecho humano fundamental y sobre eso hay que trabajar. Ya la izquierda ya no tiene esa dificultad, en un momento la tuvo. El primero que me planteó esto, me acuerdo, el primero que me lo planteó de esta forma fue Felipe González en su momento, hace unos años. Pero es cierto, lo hablé mucho con Boric. Es un tema, en realidad es seguridad y convivencia, sí, pero la seguridad es un tema que hay que hablar. Y yo creo que el ejemplo es Bukele, es El Salvador, el ejemplo de un proceso. ¿Estás poniendo como ejemplo positivo o como ejemplo negativo? Como ejemplo, nomás. Ejemplo para analizar, ¿no? Estuve con alguien, mano derecha de Bukele, el otro día, en La Paz, Bolivia, y planteándome cuáles eran sus referentes históricos de su proceso personal. Referente número 1, Raúl Sendic, el Bebe Sendic. ¿El referente de Bukele? Sí, no, de la mano derecha. Bueno, el colega Andrés Danza le pregunta, ¿Bukele como ejemplo positivo o negativo? Y Orsi dice, un ejemplo, para analizar. Es un proceso. Yo lo que me preocupa que no quede de todo esto, que una opción es hacer algo como que hizo Bukele. Claro, ¿no? ese es mi temor. Digo, más allá de lo que estamos hablando, Claro, ¿no? Porque Yo te voy a decir algo, profe. Sí. A ver. Las cárceles de Bukele, las cárceles, simplemente, el sistema de seguridad de las cárceles es un ejemplo mundial, tomado por las principales democracias del mundo. Son cárceles porque ¿qué pasa? La cárcel es el foco del delito. Las cárceles de Bukele son absolutamente blindadas. No hay teléfono celular, cero posibilidad. No hay posibilidad de conexión con el exterior, cero posibilidad. Los presos tienen que trabajar, cero opción a que no trabajen. Esa es la realidad. Han ido a El Salvador, de todas partes del mundo, no para interesarse del tema de esto, violan los derechos humanos, hay gente, no. ¿Cómo es que hicieron una cárcel que le hicieron en un año? Porque sí, bueno, ¿cuánto demora?
Tienen 50, nosotros tenemos 11.000, ¿viste? Tiene 50.000 presos. No, 16.000 tenemos. 16.000. Bueno, ahora tenemos, 16.000. bueno, ellos 16.500. Ellos tienen 5. Vamos rumbo a 20.000. Sí, y nosotros tenemos un sistema carcelario Esta que es ridiculez que tenemos. terrible, ¿Ves? pero que, no Una tiene, vergüenza. que tiene muchos años y que no va camino a no tener arreglo. Allá en un año, Sí. Yo no estoy de acuerdo con Bukele, no estoy de acuerdo con violar los derechos menos humanos. mal, pero parece- eso me preocupa. Pero, si vos me decís... La verdad que parece. Sí, no, pero Checho, si vos me, Me decís, estoy preocupando. acá tenés. Desde que arrancó el programa parece que está defendiendo no, Bukele. no estoy diciendo, acá tenemos 16.000 presos Sí. que organizan desde las cárceles estos crímenes Sin que hay duda. todos los días. Que nosotros no somos ejemplo Y de nada apareció, en materia y carcelaria. apareció es obvio. alguien que hizo una cárcel de absoluta seguridad y que funciona, desde la cual no Pero se Tomás, puede... vos decís que funciona. Sí. Hay decenas de informes donde dice que hay muchos inocentes y gente Eso es- sin ninguna por eso- garantía también en esa cárcel. Sí, te estoy diciendo eso, que independientemente de eso... Pero no es menor. No, yo no dije que es menor, pero dije que Claro. el sistema carcelario tiene que ser así o no hay solución al tema de la... Pero esto no es en Uruguay. Esto es en Uruguay, en Brasil, en Chile, donde las cárceles Acá no... estamos lejos yo de quiero- lo óptimo, quiero lejos recordar de lo algo. aceptable. Quiero recordar algo. lejísimo. Por eso, entonces recordar aquí... algo. Yo vuelvo a A insistir que que Bukele si sea no invertimos ejemplo en cárceles, me da cosita. Aquí estamos en el peor momento de los últimos 10 años. Peor momento de los últimos 10 Sí, años sí. en la sensación de inseguridad que hay en las calles. absolutamente. Todos los días hay un crimen, no importa. Ayer hubo 5. Ayer hubo 5, hoy mataron a un chico de 28 años, a un paraguayo. El otro día mataron a uno frente al Parque Valle dentro del auto. Pero volvieron Mataron a un además a policía. sentirse las rapiñas violentas. quiero y eso es recordar otro a Los tema. empresarios de la ciudad vieja Sí. Estaban desesperados. Sí. entran a los restaurantes Y comen así. Entonces, Un montón de vos- barrios. entonces Pero vos no me eso es lo que decís, comen, es la rapiña violenta. No, pero O dice, sea, para los negocios la gente no quiere entrar porque salir le saca la terrible, comida. claro. Quería recordar algo. No, eso no sabía. Si ustedes recuerdan, ahora unos 25 años más o menos, acá se nos vendió una cárcel modélica Sí. de metales Sí, sí. que venía de Estados Unidos, carísima, era inviolable, era un chaperí, una vergüenza, una estafa. Y quiero recordar también, en las cárceles de Bukele no hay colchones. no. Y acá, cuando estaba el ministro Bonomi, como ministro del Interior, en el penal de Libertad, en un módulo prendieron fuego los colchones. Y el Estado, es decir, tú, yo, el que está viendo, todos le pagamos de vuelta los colchones. Y en otra cárcel yo murieron 10 yo presos tuve de una noche. polémica diciendo, no, perdónenme, esta gente que prendió fuego los colchones, no. Que hagan algo, que trabajen y que se compren el colchón. Sí, no sí. hay que poner el colchón de vuelta. Sí, sí. Entonces, el fino equilibrio entre Bukele, que no permite un colchón, y acá, que a quien prendió fuego un colchón, vamos y le compramos otro colchón. Está bien. Bueno, vamos a avanzar. Tenemos la primera invitada ya ahí en Las Gateras. Vamos a recordar las redes sociales. En Facebook somos Buscadores TV. Bien. También en X, también el canal de YouTube es Buscadores TV. Y nuestro Instagram es buscadores.tv. Y tenemos un WhatsApp bambino por el cual la gente se puede comunicar con nosotros. Es así, es el 092 11 60 00, 092 11 60 00 y también el 2010 con la palabra busca delante de tu comentario, es el SMS tradicional de Buscadores, como te decimos siempre. Bueno, el tema es variado, evidentemente este tema que han disparado ustedes ya se imaginarán que ha despertado la necesidad de varios de los televidentes de querer expresarse a través de las redes. Muy bien, vamos a ver cómo está la cotización de la moneda. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo y Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. Pero ahora que es temporada de mosquitos, ya sabes, esperalos con Gimo y todo solucionado. Gimo es calidad comprobada. Bueno, y además, en esta temporada de mosquitos, para combatirlos, nada mejor que el aparato para mosquitos Gimo. Sirve para recarga líquida y también sirve para pastillas. Tiene llave interruptora con luz, o sea que lo dejas enchufado y después lo prendés de noche y lo apagás a la mañana. El enchufe puede rotar porque la botella siempre tiene que estar vertical. La recarga es para 60 noches y sirve para personas alérgicas porque no tiene olor. Gimo nos presenta el estado del tiempo este mediodía
será estas primeras horas de la tarde. 28 grados de temperatura en la ciudad de Montevideo, 55% el índice de la humedad, 15 kilómetros la visibilidad. La tarde y noche se va a presentar con el cielo claro y algo nuboso, y mañana continúan las temperaturas altas, 32 de máxima, 16 de mínima. Llegó la primavera y eso quiere decir una cosa: es temporada de vermú, es temporada de Don Osvaldo, un vermú elaborado con ingredientes naturales, con un sabor único que ya se volvió costumbre en la mesa de los uruguayos. Don Osvaldo es el vermú de todos, auténtico y popular, con un precio al alcance de cualquiera. Don Osvaldo, bianco o rosso, vos elegís. Disfrutá la primavera con Don Osvaldo, el vermú popular. En la higiene del hogar, cuidado personal, droguería Paysandú. Todo en gastronomía, también ferreterías, droguería Paysandú. En piscinas, jardín, línea automotriz, y en la industria que empuja este país, todo eso es droguería Paysandú. Los mejores productos para el hogar y la industria. Droguería Paysandú. drogueriapaysandú.com.uy. La misión de Lubrax es ofrecer tecnología y alto rendimiento a conductores e industrias de todo el país, impulsando la evolución del sector. Prepárate para una experiencia Lubrax aún más innovadora, conectada con el futuro. Es tiempo de Lubrax, y todos los productos los encontrás en los principales distribuidores y puntos de venta de todo el país y en las más de 100 estaciones Acción desplegadas a nivel nacional. Bueno, y atención que la banda viajera de Amargueando cierra el año en el Caribe y arranca el 2026 en las playas de Varadero. Sí, señor, opcional el Pretour Panamá. Y en abril, además, se van a Francia, España y Portugal. Sí, señor. Informes por el WhatsApp 097-381-870, o si no, podés escribir a ventas@siur.com.uy. Bueno, muy bien, vamos a ver la encuesta que armó producción para el día de hoy y dice así: ¿qué crees que influye más en que una víctima no denuncie? Y tiene que ver con la siguiente entrevista: miedo a represalias, dependencia económica, falta de apoyo y no identificar la violencia. Estas son las 4 opciones. Y ya la voy a recrear en instantes porque voy a saludar a Teresa Herrera, vocera de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones del CLAE. Teresa, buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, qué gozan, un gusto estar acá. Y gracias, gracias a ti por la presencia. ¿Qué votarías en esta encuesta? A ver, Bambi, ¿le podemos poner? ¿Qué votarías tú? ¿Qué influye más a la hora de no hacer la denuncia? El último. No identificar cuando hay violencia. La naturalización de la violencia. ¿Es grave? Es grave, claro. Nosotros ahora estamos trabajando mucho con compañeras de la red y de la cátedra en el tema de lo que significa el control coercitivo, que es una cosa que en Uruguay todavía no tiene ley, pero digo, no está previsto en la ley, sí está previsto en la legislación de Canadá, de Bélgica y de todo lo demás, que son esos casos que la gente dice, pero ¿la mató? No había una denuncia previa, nadie sabía nada, ¿por qué pasó? Y bueno, porque hay una naturalización de la violencia, ¿no? Mujeres que desde el vamos están muy acostumbradas. Es su día a día, su rutina. Es su día a día, el control permanente, que además parece no ser violento, entre comillas, ¿no? Es decir, bueno, el control de no te ves con tu familia, estás, yo manejo el dinero, no vayas a trabajar, y si vas a trabajar, vuelve enseguida y no estés no te encuentres con nadie. Es decir, todo ese tipo de cosas permanentes, la gotita esa que va ahora dando la piedra, que va aislando a la mujer, que la va ninguneando, que la va sacando, ¿no? Pero bueno, eso se llama control coercitivo. Claro. Y eso explica esto de no percibir la violencia, ¿no? Es decir,
Y además esa no percepción de la violencia también viene mezclada con el tema de que, bueno, nosotros sabemos que la principal violencia que tenemos es la de pareja o expareja, lo que se llama la violencia doméstica. Entonces también es muy difícil denunciar a la persona que elegiste para compartir la vida, a la persona que elegiste para tener tus hijos, a la persona, es decir... ¿Hay una cuota personal de vergüenza? También, por supuesto, ni que hablar, ni que hablar. Y de dependencia económica. La dependencia económica también funciona, pero mira que hay muchos casos, por eso yo dudé un ratito, pero en realidad la mayor causa de no denuncia es la no percepción de la violencia. El motivo de la entrevista, Teresa, es, bueno, el día que se recordó ayer, el 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A modo de diagnóstico, ¿cómo estamos en Uruguay? Recién nos decías, fuera de micrófono, cada 11 minutos hay una denuncia de una mujer que denuncia a un hombre por violencia, o algún vecino, y ahí también entra el no te metas, el por qué hay menos denuncias de las que debería. Pero, ¿cuál es el estado de situación de Uruguay hoy? Y yo diría, si tuviera que darle una calificación, diría crítico. Tenemos una emergencia nacional declarada hace años. Qué bien, gracias. Claro. Y de nuevo porque está naturalizado. Y claro, y tenemos de las peores cifras de América Latina. Somos de los peores de América Latina. Mirá que para decir eso, somos terceros. ¿Cuáles son los otros dos que están peores que Uruguay? Hay un país dos para países centroamericanos, no me acuerdo exactamente ahora, pero son dos países de Centroamérica y del Caribe. O sea, estamos... O sea, de América del Sur somos los peores más violentos contra las mujeres. Los peores. Es decir, en una sociedad en la que tasa se de femicidios, ¿no? En una sociedad que se jacta de respetuosa, de tolerante, de tener además unos índices democráticos muy altos. Esto es como que tira para atrás todo el resto, hoy ¿no? el coordinador residente de Naciones Unidas decía que si se incluyeran indicadores de género en los índices democráticos que él considera que están atrasados, seguramente Uruguay bajaría muchísimo. Algunos números que puedas darnos para graficar, para ilustrar ese estado crítico que decís. Bueno, uno es el que decíamos, cada 11 minutos... 40.000 denuncias al año. 40.000 al año. Femicidio no baja la tasa, tenemos alrededor de 30 por año, no logramos... No hemos bajado en los últimos años. Y 30 con un subregistro, te voy a decir, porque en realidad hay muchas muertes dudosas que nosotras estamos seguras que son femicidios. De paso aprovecho para pasar la tanda. Nosotros a partir de marzo vamos a tener en la Cátedra de Género y Generaciones de CLAE un observatorio de feminicidios, que es la continuidad del observatorio de feminicidios WIC que ya existe de la doctora Elena Suárez Val, con la que hemos hecho una alianza para incorporarla a la cátedra. ¿Y cuán grave es la violencia vicaria? Tengo entendido que este año en Uruguay se puso el foco específico en la violencia vicaria y hemos tenido un par de casos paradigmáticos, muy luctuosos y que entristecieron a toda la sociedad. También hay otra biblioteca que niega y dice no se puede hablar de violencia vicaria. Por ejemplo, la psicóloga Silvana Giaquero es una de ellas. ¿Cuál es tu visión al respecto? No, por supuesto que existe la violencia vicaria. Es más, estamos conceptualizándola más ahora. Primero, siempre existió. Lo que pasa es que no la conceptualizábamos, ¿no? Como siempre existió la violencia de género y eran crímenes pasionales, ¿no? Pero es decir, en realidad... Dramas amorosos. Siempre existió. Dramas pasionales. Sí, dramas pasionales. Sí, hasta ayer nomás. Y todavía amortiguados en la penalización y justificados en un momento de ira, ¿no? Exactamente. Exactamente, en eso hemos avanzado, sin duda alguna. Por suerte. Pero claro que existe la violencia vicaria. ¿Quién puede negar que lo de Morosini, que todos lo fuimos siguiendo lamentablemente como si fuera una película casi, o una serie? En realidad, ¿quién puede dudar de que eso fue violencia vicaria? Un hombre que se lleva a los hijos y claramente para una... Pero además ha habido otros casos como hace 2 años... Lo de Pablo Laurta. Bueno, lo de Pablo Laurta también, pero Pablo Laurta no fue violencia vicaria porque mató a ella y en realidad se llevó a la criatura. Esto fue un femicidio. Pero
Pablo Laburta, en todo caso, antes justificó lo de Morosini, que es otra historia, ¿no? Y él y su organización, ¿no? Que salieron a decir que estaba muy bien que se hubiera llevado a los gurises, porque después de todo, y no saltaron las alertas. él era el dueño de su, de la vida, él, como al mejor estilo aristotélico, él era el dueño de la vida y de la muerte de sus hijos y de su mujer. Pero digo, nadie puede, por ejemplo, hay un caso paradigmático hace 2 años atrás, donde un hombre se llevó a sus hijos el día del cumpleaños de su expareja y la llamó por teléfono y le dijo: los estoy matando como regalo de cumpleaños. Digo, si eso no es atacar a la otra persona con lo que más quiere, exacto, ¿verdad? Entonces, eso pasa, la máxima expresión de la violencia vicaria es el filicidio, pero hay otras violencias vicarias, no sé, digo, hay gente que a veces se ríe, pero que es así, qué sé yo, desde robar la mascota, maltratar a la mascota, o tratar de, bueno, o atacar a los padres, digo, pero es la violencia que se ejerce para atacar a una persona agrediendo a otra, ¿no? Eso es la definición de violencia vicaria. Tomás. Teresa, en Uruguay, ¿quién es el organismo, quién es el responsable de trabajar este tema, de controlar este tema, de prevenir? Bueno, ese es otro problema institucional que tenemos. Por eso te hago la pregunta. El organismo es el Instituto Nacional de las Mujeres. Y mujeres, claro, que depende del MIDES. Que es una de las tantas direcciones del MIDES. Correcto. Pero no tienen los recursos. No, nosotras hace años que venimos perdiendo la batalla de tener un Ministerio de la Equidad, como hay, bueno, en casi todos los países hay un Ministerio de la Mujer, de la Equidad, de, bueno, como el nombre que le quieras poner. Nosotros hace muchos años que venimos planteando que tiene que haber un ministerio, porque tú fíjate la paradoja, Tomás. El Instituto de las Mujeres preside el Consejo Nacional Consultivo por una vida libre de violencia hacia la mujer, que están todas las instituciones del Estado, no las voy a nombrar a todas porque digo, entonces resulta que la directora de LIM Mujeres se supone que es el organismo rector de las políticas públicas en materia de género, y tiene que, y en este caso de violencia de género, entonces tiene que mandar, entre comillas, a los ministros. Por supuesto que eso es imposible, porque desde el punto de vista jerárquico no existe. Entonces, depende de la buena voluntad en un país donde además todos sabemos lo que es el chacrismo, ¿no? Es decir, para la interinstitucionalidad tenés que, no sé, caminar mucho. Imposible. Entonces, en los hechos, las mujeres que sufren violencia tienen que peregrinar de un lugar al otro, tienen que ir a, no sé, por el tema de la vivienda a un lugar, por el tema de la pensión alimenticia a un juzgado, por el tema de la violencia. Algo que debería estar concentrado en un lugar, ¿no? De que la mujer puede, acá llego y acá me tratan, La ley integral planteaba los juzgados multimateria para que las mujeres fueran un solo juzgado. Bueno, todos sabemos además, cómo le fue al Poder Judicial con este tema. Y además no solo para que fueran un solo juzgado, para que las personas que las reciben estén capacitadas, porque eso no es un tema menor. Muchas veces, si del otro lado el que te recibe no está capacitado en estos temas, puede minimizar, ningunear la situación, no darle la importancia a pequeños detalles que hacen a la cuestión. Entonces, hemos visto sistemáticamente que eso sucede y no es fácil, de verdad no es fácil. Y para una mujer que está en un momento traumático, atravesando un montón de miedos, muchas veces con condicionamientos económicos, porque muchas veces por ese mismo aislamiento que genera su pareja, también la isla de la posibilidad de ser autónoma económicamente y de mantener a sus hijos y demás, y con todos los miedos, llega a un lugar donde no la toman en cuenta o la destratan o no le toman en serio la denuncia o se ríen de su denuncia. Es más violencia sumada al caso. Existe mucha violencia institucional en Uruguay, mucha. Es decir, cuando se habla de denuncias falsas, ¿no? Digo, nosotros acabamos de terminar un estudio que ha demostrado claramente que las denuncias falsas son mínimas, no existen, prácticamente no existen. Tú, bueno, sí, haz el estudio si no estás de acuerdo. Digo, ahora tenemos el estudio que lo demuestra. Me gustaría saber, ya que estamos con esto, de todos estos trabajos que han hecho tantos años, ¿no? ¿Hay algún avance, algo positivo que decir? Por supuesto, lo que estoy diciendo recién. Porque me gustaría escucharlo, porque parecería que estamos cada vez peor en todo, ¿no? No se trata de que estemos cada vez peor. Se trata, a ver, estos fenómenos existieron siempre. Yo te puedo admitir que ahora hay nuevos fenómenos vinculados, por ejemplo, al crimen organizado, que también están vinculados con violencia, ¿no? La violencia de género, general. ¿no? Claro, pero digo, y que tienen su expresión en formas de violencia de género específicas y de generaciones, ¿no? Ya lo gurises ni que hablar.
Pero claro que hemos avanzado. Esto que yo decía antes hablábamos de crimen pasional, ahora nadie se atreve casi a decir crimen pasional. Hemos avanzado en que tenemos servicios, tenemos una ley integral a la cual no se le ha dotado de los suficientes recursos. Claro que hemos caminado. El problema es que el problema es tan grave que es como si quisiéramos solucionar una hemorragia con una curita. Entonces, el tema es que tenemos que entender que esto necesita una política pública de tipo integral. No es espasmos, no es reacciones tras ante un hecho violento. No es reacciones ante tal cosa. Digo, tiene que haber una política integral y tiene que haber un conocimiento, porque una de las cosas que nosotras vemos mucho es el tema de que todo el mundo habla de este tema, ¿no? El problema es que nadie sabe de este tema. Entonces, hay muy poca gente formada. Claro, entonces se habla de mitos, con estereotipos, con un montón de cosas, con mentiras de todo tipo, no sé, yo decía esto de las denuncias falsas. La Usina de Percepción Ciudadana es una encuesta antes de que saliera nuestro estudio, donde dice, la mayoría de la población piensa que está lleno de denuncias falsas, que son numerosas, que no sé qué, que no sé cuánto, bla, bla, bla. Y cuando se le pregunta a la gente sobre qué se basa esa declaración, o conoce alguna. Entonces la gente dice, los datos. ¿De dónde? ¿De dónde? Entonces, cuando sale nuestro estudio, ¿verdad? Digo, ahí, pero en realidad eso está lleno, y nuestro estudio se origina en un proyecto de ley que envió el presidente anterior al Parlamento, que decía en su exposición de motivos, como es notorio que está lleno de denuncias falsas en los tribunales. O sea, tú decís que es algo que se repite y queda como relato. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? En mi opinión, ¿por qué esto no es una política pública más sistemática, etcétera? Porque hay mucho discurso, pero hay poca profundización. Entonces, a mí me apavora, cuando tengo reuniones con quienes toman decisiones, salvo honrosas excepciones que confirman la regla, también se mueven con los estereotipos, con los mitos, con los discursos superficiales. Nadie se atrevería a hablar graciosamente de la construcción de un puente, ¿no? Pero de estos temas todo el mundo habla graciosamente. Totalmente. Como si supiera de Yo qué coincido se que se ha avanzado muchísimo. Violencia era que la mujer no pudiera votar. Violencia era que la mujer fuera la mujer de un varón, y hasta legalmente. Por poner ejemplos puntuales, groseros. No podíamos manejar nuestro dinero. Hasta hace muy poco. Se avanzó muchísimo. Ahora, siento que falta avanzar muchísimo. Le voy a poner un ejemplo puntual, porque siento que en la sociedad el tema no está, el tema de género. En la última elección departamental, yo cuando veo los resultados quedé asombrado. Y dije, bueno, seguramente no soy el único que quedé asombrado. Dejé pasar un día, 2 días, 3 días. Al 5.º día, aquí en Buscadores y en las redes, Alberto Silva, periodista, planteé, todos tienen por qué conocer el cómic, La Pequeña Lulú y el Club de Toby. Entonces dije, bueno, ¿cómo puede ser? 19 intendentes, son 18 varones y una mujer. Yo no vi que nadie se indignara. El Club de Toby con La Pequeña Lulú. Sí, claro, el Club de Toby con La Pequeña Lulú. No vi que nadie se indignara, no vi que fuera una polémica, no vi que estuviera en las redes, no vi otros colegas diciendo, che, no puede ser. En el mismo momento de la elección, está naturalizado. Es más, cuando lo planteé aquí, recibí llamada, Alberto, ¿qué querés? La gente democráticamente votó, que tiene que haber también una cuota. Gente defendiendo una inequidad total. Como en 19 departamentos van a haber 18 varoncitos como intendentes y una sola mujer. Pero ¿sabes qué es lo peor? Y la sociedad no lo tomó. ¿Qué es lo que no le preocupó, no se inquietó. No fue un tema. Votando varones. No fue un tema. Pasó desapercibido. Lo que pasa es que ahí tú vas a un tema que es el tema que rodea todo esto, que es el tema del poder, ¿no? Sí, claro. Es decir, evidentemente, los varones, muchos varones, sienten que se cuestiona su poder en la medida en que las mujeres avanzamos, ¿no? Yo siempre les digo, no, porque si tenemos una sociedad más equitativa, ustedes van a vivir más años. Eso está demostrado. Claro. Ustedes viven 10 años menos que nosotras, no por una razón biológica, sino por un orden de género. Es decir, los varones se matan entre ustedes, cuando son jóvenes, cuando son veteranos no van al médico porque los machos no sufren, no les duele, no tienen por qué consultar, etcétera, etcétera. Cuando van al médico es tarde. En los accidentes de tránsito. En los accidentes de tránsito. Entonces, a ver,
Digo, este orden de género, es cierto que por ahora parece que lo favorece más a ustedes, pero en muchas cosas también lo desfavorece. Esto no es una batalla. Claro. Yo estoy convencida que todos vamos a ser mucho más felices si hay equidad de género. Obvio. Teresa, esta violencia contra la mujer, ¿tiene alguna correlación con las edades de las mujeres? ¿Se produce más a determinada edad o hay No necesariamente, no está vinculado no a eso? necesariamente, no está vinculado. ¿La afectan jóvenes? La afectan, digo, nosotros siempre decimos que lamentablemente es democrática, porque afecta a jóvenes, a mayores, Sí, clase alta, a clase baja. alta, clase baja. En lo único que hay en las intersecciones sí es, por ejemplo, hay sesgo de étnico-racial. Ah, mirá. Hay más violencia de género hacia las mujeres afrodescendientes. Y hay sesgo en cuanto a las orientaciones sexuales y a la diversidad sexual también. Ahí sí hay mayor, pero después es tremendamente democrática. Tiene distintas expresiones según los distintos lugares, ¿no? Pero digo, es tremendamente democrática. ¿Y en Uruguay? Lo que sí igual hay que analizarlo con la transversalización para poder prevenir y poder ver. Es decir, cuando nosotros hablamos de la perspectiva de género y hablamos de la transversalización, hablamos de esas cosas, hablamos de que tú, por ejemplo, hoy cuando ustedes planteaban lo de la encuesta, ¿no? De que sí, bueno, yo tenía que elegir algo y elegí, pero en realidad te podría decir que también alguna no denuncia por una cosa, alguna y la falta no, de apoyo. Y la falta porque de apoyo. la falta de apoyo institucional muchas veces lleva grabado todo el resto. Estuve dudosa porque ir a denunciar, insisto, es muy trabajoso. Es horrible, es revictimizante. La mujer sufre violencia institucional, además del temor a la represalia, además de además de la imposibilidad económica muchas veces para mantenerse ella y a sus hijos. Es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, no es fácil ir a denunciar, todo lo contrario. La mujer cuando va a denunciar es porque realmente ya la superó, no puede más. La mujer denuncia cuando tiene miedo de que la maten o maten a sus hijos. O lo mates a sus hijos. Es el punto crítico. Si no denuncia y ya llegada a esa etapa, es gravísimo el lugar y el momento del proceso en el que está. Claro, pero uno tiene situaciones, cuando yo hablaba hoy de los nuevos fenómenos, ¿no? Situaciones tales como mujeres que están en lugares donde, ustedes saben que todos estamos muy preocupados por la pobreza infantil, ¿verdad? Sí. Pero eso es un combo también. La pobreza infantil está acompañada de madres solas manteniendo a sus hijos. Sí, hogares monoparentales. Hogares monoparentales. Con mujeres al frente, monoparentales. Entonces, esos hogares, esas mujeres, muchos de esos hogares, sobre todo, están en zonas donde el crimen organizado campea. Entonces, una mujer que es víctima de violencia en esos lugares. Qué interesante lo que acaba de decir, ¿no? Pero claro, todos repetimos monoparentales y es recién tomo conciencia de eso. Obvio de los hogares que inventaron jefa de familia, siempre digo, para ser cariñoso. Recién tomo conciencia el machismo en ese término también. Tiene jefatura familiar de mujer. Recién me doy cuenta. ¿Y hay diferencia entre Montevideo e interior? Las mujeres del interior están en peores condiciones. Y denuncian menos. Claro, mira. Porque están más aisladas. Están más expuestas y más aisladas. Exacto. O por un lado, en algunos pueblos se conocen todos. Socialmente quedan mucho más expuestas. Quedan más expuestas socialmente a la denuncia, pero a su vez están más aisladas de posibilidades. ¿Viste quién denunció a su marido en la casa? Claro. Y entre los aspectos positivos, ¿no? Digo, pero yo trato de ser biológicamente optimista, como decía Cataldi, ¿no? A ver, yo te voy a decir, tema de la educación. Yo soy feminista, por lo tanto soy una persona con esperanza. Así que bueno, pero entonces el tema de la educación, truco retruco. El tema de la educación, ¿no? Hace años que estamos con esto. Bueno, la ley 19.580, pero ahí hay un debate sancionada hace 6 años, claro, es nueva todavía, que hay que enseñar estos temas en todos los niveles de la enseñanza. Como tantas otras leyes, y esta en particular, no se cumple. Claro. No existe. Porque además también tenemos un debate social que yo creo que es importante plantearlo, dejarlo sobre la mesa. Hay un debate sobre la famosa ideología de género, y hay una diferencia importante entre lo que es ideología de género o la llamada ideología de género y la perspectiva de género. Es la mirada con perspectiva. Desde la izquierda no se acepta, y si no que me lo diga Teresa, el término ideología de género. No solo desde la izquierda. Bueno, todo el movimiento feminista. No solo desde todas las que estamos el concepto en el es trabajo discutible de estos temas desde hace mucho tiempo, entendemos que el concepto de ideología de género no es correcto y que lo que es correcto
esto es la perspectiva de género. ¿Y qué nos hace eso? ¿Ser odiadoras seriales? No, para nada. No nos significa claro, no estar, es muerte al macho. No nos significa estar desde el otro lado. Nos significa construir una sociedad en conjunto, más equitativa, como decía Teresa, que pueda visibilizar las opciones, y no solo las opciones, los aportes de todos a esta sociedad. Y tenemos a más de la mitad de la población en una situación de discriminación flagrante. Tanto a nivel de violencia, de violencia física, psicológica y económica, porque tenemos una diferencia brutal de brechas salariales que va en todos los niveles, y cuanto más formada estás es mayor todavía. Entonces no podemos decir que hay alguien que queda fuera, ni por un nivel cultural ni por nada. Esto es estructural en nuestro país. Totalmente. ¿Querés agregar algo más, Teresa? No, yo lo que quiero agregar es esto de la esperanza. Muy bien. Lo que quiero agregar es eso, es decir, primero, yo siempre que tengo la oportunidad de tener cámara o micrófono, digo a las mujeres que busquen ayuda, que de la violencia se sale, no se sale sola. Por lo tanto, hay que buscar ayuda en los servicios, en las instituciones, en las amigas, en los colectivos. Bueno, en la sociedad civil ni que hablar. O sea, buscar ayuda. Está el teléfono, está el 0800-4141, el asterisco 4141, que es totalmente gratuito, donde se puede pedir asesoramiento. Las compañeras está en todo el país, ellas están muy preparadas para poder para explicar, para dar salidas. Una mujer llama y dice, yo vivo en tal lugar, bueno, te puedes acercar a esto otro. Es decir, piensen que con todas esas carencias que estamos diciendo, pero no están solas. Y bueno, esa es la frase, porque hoy venía manejando hacia acá y delante mío había un ómnibus con un ploteo de una publicidad de la Intendencia de Montevideo y decía, para enviar un WhatsApp, un mensaje alertando de una situación de violencia, envía "no estás sola" al, y le digo a producción, 099-019-500. Y dije, mira qué interesante, porque es una forma discreta de llamar la atención y de hacer una denuncia. Es solo enviar "no estás sola" a este número, 099-019-500, y ya del otro lado hay un interlocutor válido, en este caso de la Intendencia de Montevideo, pero a nivel estatal hay otras opciones, es decir, de actuar. En Europa se aplica eso, Tomás, debes saber, en muchos, he visto medios de transporte colectivo, hay un teléfono donde la mujer llama y ya están esperándolo al agresor, al machirulo, en la puerta cuando baja para detenerlo. Eso tiene que ver con el acoso callejero. Sí. No, en el transporte. El transporte, claro, pero eso es parte del acoso callejero. Sí, claro, obviamente. Bien, Teresa Herrera, gracias por esta charla en Buscadores. Por favor, gracias a usted por la invitación. Tan nutritiva, tan interesante. Nos vamos a dar una vuelta, miren, por Canelones, le damos unos piques para pagar la contribución, y por el Punta Shopping. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Desde agosto, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresá en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. ¿Sabías que en Punta Shopping podés tener descuentos, talleres, shows y beneficios exclusivos? Hacete socio AMI. Es fácil, gratis e instantáneo. Te adherís y listo. Ya accedes a todos los beneficios. No te quedes afuera. Ingresá a ami.com.uy, unite ahora y empezá a disfrutar. Punta Shopping, el shopping de los beneficios. Muy bien, y yo quiero decirles que vivir sin lentes es posible y ya no tenés que viajar al exterior para operarte. Te esperamos en Círculo Láser, consulta informativa sin costo por miopía, hipermetropía y astigmatismo. Sin bisturí, 100% láser. No aceptes imitaciones, descuentos especiales para socios del Círculo Católico e instituciones con convenio. Además, 24 y 36 cuotas sin recargo con tarjetas BBVA. Llama al 2411-2000 o date una vuelta por Minas y Soriano. Tienes de la mayor inversión en tecnología, en la oftalmología. El futuro de la oftalmología está llegando a Montevideo
A punto de reescribirse la historia, entonces, una nueva era en cirugía ocular está por comenzar, nos dicen los amigos de Círculo Láser. Vemos toda la prensa apostada frente a Círculo Láser, a Minas y Soriano. Así que a estar atentos, y es un gusto recibir en Buscadores a Enzo Elizalde, vicepresidente del Centro de Casas de Óptica. ¿Cómo anda? Bueno, gracias por recibirnos. Andamos bien con calor, pero bien, andamos por acá. Acá está fresquito. Acá está lindo, ¿verdad? Está más lindo. Bárbaro. Bueno, el motivo tiene que ver con un proyecto de ley que se presentó en el Parlamento para que las farmacias y posiblemente también supermercados puedan vender los lentes pregraduados. En criollo, ¿qué significa esto? Bueno, así es. Vamos un poquito más atrás. El Uruguay tiene una normativa que data de 1968, un poco vetusta, es verdad, pero está vigente al día de hoy. Y es lo que permite que en las ópticas se comercialicen anteojos. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene una trazabilidad en donde el oftalmólogo, cualquiera sea el oftalmólogo, emite una receta y hace que un técnico, que es el que tiene que estar en la óptica todo el horario, las 8 horas las horas que está abierto ese lugar, diseñe ese lente, se lo emita a un laboratorio y luego se lo entrega al usuario para su consumo. ¿Ah? O sea, tiene una trazabilidad, tiene un proceso y todo parte a partir de la receta de un médico. ¿Ah? Por lo cual es un producto médico, es un producto recetado. ¿Ah? Eso sucede desde antes de 1968, pero se regularizó a partir de ese momento y desde esa fecha en adelante, esa es la normativa vigente el día de hoy. ¿Bien? ¿Ustedes ven con preocupación este proyecto de ley? Lo vemos con preocupación por varios puntos. Uno de esos es la automedicación, justamente. Como tú... Voy y me compro lentes, chau. Voy y me compro lentes, no tengo ni asesoramiento ni una receta oftalmológica que me diga que ese lente lo tengo que usar. Ese lente ya está determinado, está pronto, no está personalizado para el usuario y como tal puede ocasionar problemas. ¿Ah? No se considera en este proyecto, a nuestro entender, lo que son problemas como algo llamado anisometropía, es un nombre técnico, pero la anisometropía lo que hace es tener diferencia de graduación de un ojo con el otro. Los uruguayos, por lo general, tenemos graduación diferente de un ojo con el otro. Tampoco se considera lo que es el astigmatismo. El astigmatismo también es un nombre técnico, pero es que el ojo humano, en vez de ser totalmente esférico, es como más alargado. La mayoría de los uruguayos tenemos astigmatismo. Como tal, hay dos grandes puntos que no aborda, solamente está resolviendo temas de miopía o hipermetropía a grosso modo, y no considera lo que pueden ser las diferencias o la personalización de cualquier usuario. ¿Ah? Eso puede traer problemas desde funcionales, o sea, la persona que usa lente, se coloca el lente de que se despierta hasta que se acuesta, como tal, si no está con un lente debidamente regulado, debidamente diseñado, puede tener mareos, dolor de cabeza, ver torcido, ver borroso, sentirse incómodo, incluso manifestar problemas de interacción con otras personas. Te duele la cabeza, estás molesto, a todos que sabemos cómo es eso, sí. Te puede ir hasta por ese lado. Para manejar es peligroso, para desarrollar actividades laborales, estudiar y demás. ¿Ah? Entonces, es como muy grueso lo que se incluyó en este proyecto como para considerarlo... Además, hasta en supermercados, si se aprueba, hasta se puede llegar a vender hasta en supermercados, ¿no? Exacto. Sin asesoramiento, sin receta médica, incluso nosotros lo que visualizamos, que un poco lo conversamos con los legisladores que nos hemos reunido, es, imagínate que vaya una madre o un padre que no sepa, le compra un lente ya pregrabado a un niño. ¿No? Y le compra de una graduación equivocada. Y el niño te dice, más o menos veo bien, porque no sabe manifestar, porque es un niño, le pusiste ese lente y seguiste. ¿Por qué? Porque lo encontraste, porque es más rápido, porque no tenés acceso rápido a lo que es una consulta oftalmológica, porque no podés acudir a una óptica, o por lo que fuere. Pero compraste. O porque es más económico, o por el motivo que sea. Pero vos lo agarraste, se lo pusiste al niño, no te sabe manifestar, le pusiste un lente con una graduación X, nunca más lo controlaste, te va a ocasionar problemas también funcionales a partir de un niño. Quiero hacer una consulta. Me parece... ¿Oftalmológica? Sí, me parece muy razonable lo que está planteando. Yo hace años que me planteo en voz alta aquí en Buscadores, lo planteaba en la radio también. En la radio no puse esto. ¿Cómo puede ser que si dicen que los lentes truchos que se venden públicamente generan un daño, no se los combate? Hace un tiempo estuvo aquí alguien que tenía que ver con importación y qué sé yo, y no puedo decir quién porque fue reservado, pero nos señaló que todo el mundo sabía que los viernes, por ejemplo, llegaba un contenedor que a veces traía esos lentes. ¿Cómo es que
entiendo esta preocupación. ¿Y cómo no se preocupan por esto otro y no se detiene? El otro día, en una visión personal, hará 2 meses, conté aquí, hice una caminata de la Plaza Independencia hasta la universidad. 9 puestos vendiendo lentes, truchos, y ahora le incorporaron, que antes no lo tenían, también cigarros truchos de Paraguay. Entonces, ¿por qué este énfasis que veo van a poner en este tema no lo ponen también para lo otro? ¿Por qué cree usted que no en un contrabando hormiga, en contenedores traen esos lentes que me dicen generan daño? Gracias por el planteo y la pregunta. A ver, en el año 2001, por ahí, se contrató un abogado para presentarse con senadores, justamente que en ese momento tomaron el proyecto, y se trabajó puntualmente en esto con las autoridades del momento, el Ministerio de Salud Pública. Se expresó eso mismo, se está vendiendo en la calle, uno camina por 18 de julio, los encuentra, va a la feria, los encuentra, incluso va a un free shop cuando se va de viaje, que puede hacerlo, y se va y se compra el lente ahí pregrabado también. O sea, porque no solamente que sea la feria o el vendedor de calle, a veces es en otros lugares también, y consigue el mismo tipo de lente. Nosotros planteamos esto ya anteriormente, tuvimos un éxito rotundo del fracaso del planteo porque no fue escuchado, no se entendió en el momento la preocupación que podría venir hacia adelante. Nosotros fuimos con el sector todo, fuimos a plantear con alarma que esto iba a ser un problema. En el momento no era tal problema. Bueno, años después esto está siendo ya un problema, como dice usted, que vienen contenedores y mucho más. Genera todo lo que es un consumo de mercado negro, que justamente en paralelo, que está sustentado, vaya a saber por qué dineros, que eso ya es para otro caso. Nosotros venimos a hablar de salud visual. Pero nosotros eso ya lo alertamos con alarma en su momento, estamos de vuelta viniendo ahora con este tema. Entendemos que no está la alarma como si se maneja en una farmacia o en un supermercado, y es relativo. El tema es, en una óptica tiene que haber un óptico y tiene que ser una receta emitida por el oftalmólogo. Si en la farmacia, el supermercado o cualquier otro lugar que las autoridades crean que tiene que ser, existe lo mismo, justamente para garantizar que el lente sea de consumo para el usuario con las debidas condiciones y las debidas habilitaciones del Ministerio de Salud Pública, no tendría por qué haber problema, porque ahí no es solamente por un problema de que se venda la óptica o no, ahí sea que el consumidor final reciba un lente como corresponde. Eso entendemos que está faltando en esta normativa. O sea, si se le pide a la óptica al óptico que está bien, se le pide tantas horas que está bien, y se le pide una receta oftalmológica que está bien, que se le pide a los demás lo mismo, justamente para garantizar al usuario que tenga ese lente como corresponde. Bien. Desde ese lugar nosotros que estamos planteando esto también. ¿Te han, o mejor dicho, a las casas de ópticas, les han dado bolilla a los legisladores? ¿Los han escuchado? La verdad, mira, recientemente estuvimos en Comisión de Hacienda planteando este tema, bueno, Comisión de Salud, tenemos conocimiento con algunos diputados que nos conocemos de la vuelta. Porque es Uruguay, nos conocemos todos. Siempre alguien puede conocer un legislador. Eso es verdad. Sin importar la bandera partidaria, lo hemos planteado, ya porque es un tema de salud, es un tema que abarca a todos, no es un tema por un color político o el otro, es un tema de atención general, y hemos sido recibidos por distintos diputados de distintos partidos. Estamos hablando de Comisión de Salud de Diputados porque es donde está ahora para votarse el 2 de diciembre. Ya tenemos conocimiento de eso y fuimos todas los actores que tenemos injerencia en el mundo de la óptica, le hacen los oftalmólogos, los ópticos, los licenciados en oftalmología y los laboratorios de óptica, fuimos a exponer ahí cuál era el tema, ¿no? De todas formas, esto está saliendo adelante, se está considerando que es así. Entendemos que, bueno, si eso es lo que consideran los legisladores o los mandatarios, habrá que acatar, pero antes de eso, justamente queríamos expresar en los lugares que sea posible a la opinión pública, pero también en las comisiones pertinentes, cuál sería el riesgo que hay a futuro, anticipando, como decía usted recién, o sea, antes ya pasó, no estamos inventando nada con esto. Puede pasar a futuro también un riesgo sanitario que ya estamos contándolo y que ya lo estamos viendo hoy desde otro lugar. Enzo Elizalde, entonces vicepresidente del Centro de Casas de Óptica, gracias por esta charla y hasta la vista. Muchas gracias. Bambi, mandame el mensaje de los amigos de Tomate. Sí, señor. Tomate son expertos en tecnología, ¿eh? Todo para tu celular en un solo lugar. Fundas, cables, vidrios, cargadores, computadoras, los mejores marcas. iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor. Con más de 20 locales, siempre tenés un Tomate cerca. Garantía real y atención que marca la diferencia.
Tomate Tecnología y Accesorios, expertos en celulares, expertos en atención. Se viene el Black Friday en Harrington con 25% off. Viernes, sábado y domingo en todas las tiendas y en la web. El Black Friday en Harrington, 25% off. Estación de servicio ANCAP de Agraciada y Francisco Gómez en el Prado, abierto las 24 horas con lavadero, estacionamiento y minimercado. Si pasás antes del mediodía cargando 1.900 pesos de nafta, te regalamos 2 bizcochos y un café de parte de Buscadores. Ya lo sabés, la ANCAP de Agraciada y Francisco Gómez. Bueno, y atención, porque hay días que no tenés tiempo ni ganas de ponerte a preparar nada. Ahí te salvan los vegetales de Polar Food de Conaprole, ¿eh? Ya vienen listos, los pones en la olla y en minutos tenés algo rico y casero. Polar Food de Conaprole. Nelson. Dígame. No hemos escuchado a la gente todavía. Usted sabe, antes de la gente, a través del 6000. Por ejemplo, el 431 dice: buenas tardes, soy Susi de La Unión y sé que no me van a leer, pero quiero decirle a Checho y a otros del panel que opinan que está mal lo de Bukele por los derechos humanos y los derechos humanos de los que hacen las cosas bien. ¿Qué pasa? Al muchacho de 28 años que mataron era bueno, trabajador, y su mamá dijo hoy que ella ya está muerta. No solo lo mataron a él, mataron a su familia. Checho, hay que ponerse en la piel de los que sufren, no de los opresores. Gracias. Pero una cosa no quita la otra. Le digo a la televidente, por supuesto que hay que cuidar a las víctimas primero, a la gente trabajadora, a la gente de bien, ni que hablar. Por eso mismo me preocupa el régimen de Bukele, porque mucha gente de bien, al barrer, termina presa. Por eso mismo. Con los reclusos, la ley. Chau. Ni más ni menos que la ley. ¿Algún otro mensaje? Sí, claro, tengo más. Dice que hay víctimas, sí las hay, pero se debe saber cada situación, dice el 195. Claro. En los trabajos... dice, en los trabajos las mujeres son más envidiosas con las compañeras que los hombres. Hay que trabajar con la enseñanza porque dijeron que se están peleando mayormente mujeres, no varones. 427. Y volvemos al ligero. Después busca las conexiones. Esto es Atlántida, Atención que creo que es Atlántida. Son tus pagos. Sí, ¿Lo querés? No, es. Sí, me di cuenta, ya está. Las conexiones con las mafias mexicanas y las europeas es terrible. Uruguay sigue muy dormido y sí nos eligió hace tiempo como hub logístico por todas las falencias de control y tal vez de infiltración en ciertos lugares o personas del Estado, cartel de Juárez, nueva generación en América, la macromafia y los albaneses que mantienen Europa nos tienen recalados y es de hace varios años. Solo falta mirar el barrio en América que nos toca compartir y veremos el futuro. Dios nos ayude. 217. Muy bien. Te iba a decir, Checho, cuando vi con entusiasmo que pediste lo del tomate, pensé que ibas a pedir la canción que se pregunta qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata. Pero no, era una sí, no. Amigo Tomás, pongamos la mirada en alguna parte del orbe, así damos vuelta al globo terráqueo y pongamos el dedo Vamos a poner el dedo en la Unión Europea. Miren esta foto que tenemos. A ver, evidentemente todos lo conocen a la persona esta. Es el ministro Gabriel Odone. Está vendiendo Uruguay en la Unión Europea. Ahí está en la Casa de las Américas, mirá, qué elegante. En Madrid. Y después se va a París. Y uno se pregunta, ¿y qué está vendiendo Odone? ¿Qué puede vender de Uruguay? Uruguay. Lo mismo que Uruguay vende hace 10 años. Seguridad jurídica. Estabilidad democrática, seguridad jurídica y previsibilidad. Fíjense ustedes que Odone estuvo ahora con los principales inversores españoles. España es el principal inversor de la Unión Europea en Uruguay. Tiene una cantidad de empresas importantes y una cantidad de empresarios de primer nivel de España y de Portugal. Odone les decía, somos un país estable democráticamente, de convivencia, somos un país previsible, y les contaba, fíjense ustedes, previsibles desde el gobierno anterior a este gobierno mantuvimos las mismas características y los mismos objetivos, no cambiamos nada, dice Odone. Fíjense que Uruguay
ha decidido, lo decidió el presidente de la calle Pou, lo decidió el presidente Orsi, el dólar vale 40 pesos. La inflación es 4.3%. Vamos a crecer en estos próximos 4 años entre 2 y 2.6%. Desocupación 7%. Y les decía Odone, las 50 empresas más importantes que hay en Uruguay son extranjeras. Están hace mucho tiempo, invierten mucho dinero, le dan trabajo a 500.000 de personas. Ninguna piensa irse. De esas grandes empresas, ninguna. ¿Que Uruguay cierra alguna empresa? Sí, cierran empresas en Uruguay, en Suiza, en Japón, en China. Son accidentes, dice, pero acá en Uruguay, les explicaba él, la verdad que los españoles se quedaron mirando, ¿cómo? ¿Que hay pocas empresas uruguayas? Sí, dice. La base de la economía uruguaya la manejan 50 empresas extranjeras que hacen la vida diaria de los uruguayos. Los españoles preguntan, ¿cuáles son? Los supermercados, las farmacias, los aeropuertos, el puerto de Montevideo, el más importante puerto de la región, está en manos extranjeras. Los bancos, decía él, los uruguayos tienen depositada la plata en la mitad de su dinero, la mitad de los uruguayos, en bancos extranjeros, hace muchos años, y ganan millones de dólares. Decía, las tarjetas de crédito que usan los uruguayos todos los días, las tarjetas de débito, o sea, el país se mueve, decía él, en base a inversión extranjera muy importante. Él les contaba, miren, y ustedes saben ahora porque es público, se va a vender en Uruguay una cadena de 80 tiendas en 200 millones de dólares. Nadie viene a comprar una cadena de tiendas a un país que no ofrezca esta seguridad jurídica. Eso es lo que vende hoy Uruguay en el mundo. Estabilidad, previsibilidad, seguridad jurídica. Dice Odone, vamos a recibir importantes inversiones en muchos sectores. Hay 2 sectores que son, dijo, la máquina de Uruguay. El sector agropecuario, dijo, 70.000 trabajadores. El sector de la construcción, decía, 70.000 trabajadores. Las MIPYMES, dice, 200.000 trabajadores. Estamos hablando, esa es la maquinaria que tiene el país. Le preguntaron, ministro, ¿y el impuesto del 1% a los más ricos que plantea el PIT-CNT? Dice, me parece muy bien que lo estén discutiendo, es una muy buena discusión, pero ya lo hemos dicho claramente, no está en los planes de este gobierno aplicar el nuevo impuesto que pretenden hoy el PIT-CNT y algunas organizaciones sociales. Bueno, de Madrid se va a París a hablar con empresarios franceses e italianos. Hay interés aquí en varios sectores, pero fundamentalmente en el sector agroindustrial, en el sector puertos, que todavía queda mucho por hacer en puertos como Nueva Palmira y otros puertos en el litoral. O el gobierno, justo antes del viaje de Odone a Europa, en la Administración Nacional de Puertos, vuelven a poner sobre la mesa el puerto de aguas profundas en Rocha. ¿Por qué? Porque empresarios brasileños tienen que sacar la producción de soja por barcazas y llevarlas a un puerto donde esté el barco grande que las lleve a su destino. O sea, se vuelve a poner sobre la mesa eso, se vuelve a poner sobre la mesa el tema de la energía, y vamos a tener este año, dicen los empresarios, gracias a Milei, una muy buena temporada turística. Este fin de semana, que fue fin de semana largo en la Argentina, yo estaba en Maldonado, en Punta del Este, estaba lleno. No se podía andar por la calle Gorlero, no se podía manejar, estaba todo trancado como si fuera enero. Acompañó el clima también, ¿no? Acompañó el clima. Y bueno, pero todo Maldonado, no solo Punta del Este, Piriápolis también es impresionante la cantidad toda de gente. O sea que Ojalá pueda vender eso que tú planteaste con tanta claridad que tiene que ver con Uruguay. Yo hoy más temprano, antes de empezar el programa, le mostraba acá al profesor Lagrota. Yo justo en las redes colgué una foto de Valle por el documental, es un comentario, yo no vi en el caso. Y siempre recuerdo, vuelvo a recordarlo, cuando Valle estaba en la presidencia, tenemos para mí un triste récord, la mayor cantidad de militares en Misiones de Paz son uruguayos, un disparate, pero bueno, olvidémonos de eso. Valle con mucha sapiencia dice, bueno, ya que somos el país con más militares en la Fuerza de Paz, voy a ir a Naciones Unidas a plantearles que nos compren alimentos para la ración para el resto de las tropas. Yo dije, mira qué buena idea. Elementos producidos en Uruguay, ya elaborados, ¿cómo le agarraron? Ya dije, las raciones. ¿Sabes qué le compraron? Nada, absolutamente nada. O sea que a veces uno, como tú planteas todo eso, parece, con todo ese planteo que va a hacer, y van a venir. No sé. Valle diciéndoles que éramos los que teníamos, seguimos teniendo ese triste récord. La mayor cantidad de militares pidió eso mínimo. Estamos esperando.
Y como un dato, no un relato, esta mañana el intendente de Montevideo apoyó también la iniciativa el 1% a los capitales más ricos. Eso no nos hace bien, ¿eh? No. No, porque y de hecho creo que O'Donnell mismo fue el que lo desestimó en una nota, que dijo que no era Se sumó el intendente. parte del plan del gobierno para dejar Lo dije tranquilo, recién. Lo que hay que hacer aquí, que lo dijo O'Donnell también y lo va a hacer el gobierno, ya tenemos demasiados impuestos acá en Uruguay. Impuesto al patrimonio y IRPF más el IVA, los 3 impuestos que recaudan más. El impuesto al patrimonio tiene una gran evasión. No hay los controles adecuados. Entre 60 y 70%. Y es ahí donde se va a aumentar esto, va a ser una sobrecuota. Exactamente. Entonces, no va a ser un nuevo impuesto, no va a ser un impuesto puntual, no, va a ser una sobrecuota en el impuesto al patrimonio. Correcto, por ahí viene la situación. Por ahí viene. Así que veremos, estamos en un... Uruguay es muy chiquito frente a lo que... Igual hay posiciones encontradas a veces, ¿no? Por ejemplo, con el tema del famoso Cardama, ¿no? O'Donnell dijo que el contrato está en funcionamiento. No, me olvidé de decir, ahora que estaba en España, dijo... Porque O'Donnell fue el primero que puso el paño frío, dijo, es el bombero. Y ahora acaba de decir en España, se acercaron a mí asesores del grupo Cardama para solucionar el tema. Porque esto hicieron un globo. El gobierno hace algunas desprolijidades. Yo creo que se compró un problema con esa conferencia. El gobierno se compró con esa conferencia. Al otro día O'Donnell le dijo, fue temerario. Yo manejo los pagos. Lo haber manejado por abajo el tema, ¿no? Este era un tema para manejarlo como cualquier negocio, con tranquilidad. Falló una garantía, vamos a tratar de arreglarla. Y nadie se entere. Pero si el propio gobierno días después dice, lo importante es que necesitamos las patrullas, con Cardama o sin Cardama, es decir, que con Cardama es una opción válida, entonces no salgas con la plancha en conferencia a la hora de los noticieros, porque está mandando la señal. Checho, fue innecesario. Si salís con ese discurso, después no puede ser con Cardama una opción. Como decía hoy Alberto, hace 6 meses que en el Uruguay estamos discutiendo las lanchas de Cardama y el presidente de ACE. Pero ¿sabés qué es lo peor? Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, una tontera. El presidente hoy en la mañana reivindicó esa conferencia. Sí. Y reivindicó a Danza, dijo, ahora estoy más firme. Escúchame, 6 meses a la gente, con todo respeto al doctor Danza, que es un excelente profesional. La pudre, la verdad. Pero no le importa a nadie quién preside ACE. Lo que planteé el otro día cuando venía para acá, estaba escuchando a Kessman cuando estaban con... Sí, claro, en la Croacia, y escucho una tanda. ¿Sabés quién es Kessman? Están compitiendo a ver quién la tiene más larga. Dije, esa es la imagen. El gobierno y la oposición a ver quién tiene la autoridad más larga. Están discutiendo esa ridiculez cuando hay temas importantes. Otra maratón en el Parlamento, una ridiculez, a nadie le importó, nadie la escuchó, se sabía lo que iba a pasar, siguen perdiendo el tiempo y desprestigiándose los unos y los otros. Habían dicho antes aparte. Y la pobreza infantil, que es un tema que de verdad importa. Y el tema que yo planteé, este muchacho por un problema mental, que mató a los padres, mató al hermano, un problema mental, eso no se discute. El tema aquel del debate social. A ver quién la tiene más larga, discutamos. El debate social y aquello de las jubilaciones, todo eso murió, ¿no? ¿Sí? ¿Murió? ¿O yo estoy hay una mesa, o yo no estoy respecto informado? a la seguridad social hay una mesa que está estudiando el tema. Yo te voy a contar una cosa. Pelando? No se sabe en la nada. actividad política y en los ámbitos de gobierno no siempre se dice que si querés que algo no funcione, crea una comisión. Sí. Eso es un dicho viejo y verdadero. En el momento que creaste una comisión, murió. Es un dicho, es cierto eso, sí. Bambi, vamos a algún mensajito más a ver. Y tengo también noticias para compartir en la tarde de hoy de Buscadores. Por ejemplo, los jubilados y pensionistas que cobren menos de 20.458 pesos recibirán 3.151 pesos por canasta de fin de año a partir del 2 de diciembre. Vemos la nota. Van a ser más de 155.000 jubilados y pensionistas que pueden recibirla, que son los jubilados que cobren como único ingreso hasta 20.458, todos los pensionistas, tanto por sobrevivencia como pensión vejez, como pensión invalidez, como inclusive los que cobren el subsidio de asistencia a la vejez del MIDES, siempre que sean mayores de 65 años y también tengan como único ingreso los 20.458. Y este número de 155.000 podría extenderse en casi 10.000 personas más, siempre y cuando sean pensionistas por sobrevivencia con estos requisitos, pero los ingresos de cuyo núcleo familiar no superen los 20.458. Para eso tienen que hacer una declaración jurada ante el BPS, que lo pueden hacer en cualquier sucursal o a través de la web. ¿Cuándo lo van a cobrar?
en el recibo de la pasividad de noviembre, que se empieza a pagar a partir del 2 de diciembre por las vías que la persona cobre habitualmente. ¿Cuánto es la canasta? 3.151 pesos es una partida especial que se paga siempre a fin de año. Pardo también se refirió al próximo ajuste de las pasividades. Recordó que se calcula tomando como base el índice medio de salarios correspondiente a todo el año. Aunque faltan datos, estimó que rondaría el 6%. A hoy, entre enero y septiembre del 2025, el índice medio de salarios acumuló un incremento de 5,2%, pero falta acumular allí octubre, noviembre y diciembre. O sea que probablemente el ajuste ronde o supere el 6%. Con la pasividad que se paga en febrero, que es la de enero, la mayor parte del aumento, y luego cuando se conoce el índice de diciembre, se paga el puchito que queda con la pasividad que se paga en marzo. Bien, Bambi, mirá qué divino estar ahí, Vámonos. ¿Quién pudiera? ¿Sabes por qué no hay nadie prácticamente? Porque están mirando buscadores. Claro. Bambi, ¿tenemos alguna noticia más para compartir? Claro, porque desde ayer comenzó a funcionar un nuevo radar en la Rambla. Vamos con los detalles con los colegas de Canal 5. El nuevo radar se encuentra instalado en la Rambla entre las calles José Cunio Perinetti y 6 de abril. Comenzó a aplicar sanciones a los conductores infractores del límite de velocidad a partir de la hora 0 de este martes. La Intendencia de Montevideo señaló que el costo por multa por exceso de velocidad se aplica de la siguiente manera. Hasta 20 km por hora del límite de velocidad permitido, 5 URs. Entre 21 y 30 km por hora, 8 URs. Por encima de los 31 kilómetros y hasta el doble menos 1, 12 URs. Por encima del doble o más del límite de velocidad permitido, 15 URs. El valor actual de la UR es de 1.839 pesos. A su vez, la Intendencia informó que se reubicaron algunos puntos de fiscalización en la capital. Esto es, en Juan Jacobo Rousseau y María Estañero de Munar, Nueva Palmira y Democracia y Jujuy y Entre Ríos. Por otro lado, se eliminaron 3 lugares de control debido a los cambios en la infraestructura de la zona que modifican las dinámicas de sus velocidades. Estos son en la avenida 18 de Julio y Yaguarón, avenida Italia y Lido y Camino Carrasco y Lugo. Muy bien, vamos a Tomás, porque quiero preguntarle en qué anda Nicolás Maduro, si sigue bailoteando, tirando unos pasos. Cuente, Tomás. Bueno, Nicolás Maduro está evidentemente muy asustado, ¿no? Está muy preocupado porque se da cuenta que no tiene apoyos a nivel internacional y porque está con Donald Trump y esa flota frente a las costas de Venezuela permanentemente bajo amenaza. Le sobrevolaron aviones sobre Caracas. Iba a festejar su cumpleaños en el Estadio Nacional con una gran fiesta y con reggaetón. Lo suspendió, duerme una noche en cada lugar, no hay teléfonos al lado de él para que no lo puedan ubicar. Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha dicho que está dispuesto a hablar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, si así podemos evitar un derramamiento de sangre y terminar esto en una forma aceptable y que Venezuela pueda entrar en un proceso de transición hacia la democracia. Si lo podemos hacer por las buenas, estaría muy bien, dijo Donald Trump hoy, pero si lo tengamos que hacer por las malas, lo vamos a hacer también. El presidente de Estados Unidos tiene en su estrategia y quiere que el tema Venezuela pueda ser resuelto y que finalmente Maduro deje el poder, entre un gobierno de transición y después ver cómo sigue adelante la situación institucional de Venezuela. Los venezolanos siguen muy preocupados por toda esta tensión que se está viviendo, pero están viviendo una situación personal de las peores desde que está el chavismo, porque no hay comida, porque la plata que ganan no les alcanza. Un pollo vale equivalente a 4 salarios mínimos, o sea que no pueden comprar, los mercados, las ferias están vacías. Me decían, yo hablé con Caracas en las últimas horas y me decían eso, no hay combustible, entonces no funciona el transporte público, hay apagones, faltan medicamentos, es decir, además de la dictadura, además de cuál será el desenvolvimiento de esto, hacia dónde va un camino a la transición y ver de qué manera Venezuela pueda recuperar otra vez instituciones, democracia, libertad y que la gente pueda vivir más dignamente. Hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela mirando muy atentamente el país porque
que todos esos venezolanos fuera tienen familiares en Venezuela con quienes se comunican todos los días y reciben estas informaciones de lo mal que están pasando. El otro lugar donde está Donald Trump trabajando intensamente es el conflicto con Ucrania. Hay negociaciones intensas en los últimos 8 días. Él ha dicho que están muy cerca de un acuerdo Putin, Zelensky con él, para un cese del fuego inmediato y para que la guerra termine, como todos sabíamos que iba a terminar, con una parte del territorio de Ucrania que va a ir a manos de Rusia, el 20%, el Donbass. Evidentemente Rusia no los va a devolver. Y bueno... ¿Cuántos años de guerra, Tomás? 3 años de guerra. 3 años. Esta semana, dijo Donald Trump, para que ustedes tengan una idea de la tragedia, dice, murieron 25.000 soldados de los dos lados. La mayoría menores de 25 años. Qué Familias triste, ¿no? destruidas para siempre, guerra sin sentido. Ahora fíjense ustedes, ¿no?, lo que es el mundo que vivimos. Nadie pudo parar a Putin. Hace 3 años que inició una guerra en Europa. Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, no pudo parar. Primero Biden, después Trump, que dijo, la paro en una semana, hace un año que no la puede parar. China, que tiene poder también, tampoco lo pudo parar. La Unión Europea no lo pudo parar. Naciones Unidas inoperante totalmente, o sea que no lo contamos, pero no lo han podido parar. Entonces, él ha cambiado la economía del mundo, él ha cambiado la situación. En Uruguay acá el gobierno de cada tanto habla, la guerra de Ucrania nos afectó las exportaciones, la guerra de Ucrania esto. Entonces... Te llevo a Uruguay y de nadie lo pudo parar, te voy a nadie lo pudo concretar. Porque previo a esta noticia internacional pasaron lo de esta canasta a los jubilados de 3.000 y algo de plata que le van a dar sobre fin de año. Cuando estuvo sentado donde estás tú allí, el actual ministro de Economía estaba en campaña para tener ese cargo, O'Donnell, le planteé que todo muy lindo, siempre las cuentas que no dan, que las sábanas que cortan, siempre la misma historia. Le digo, pero curiosamente siempre ese problema es con la gente más humilde, siempre es con la gente más pobre, porque en este país los jubilados tenían un aguinaldo a fin de año. La dictadura cívico-militar se lo quitó. Sí. Y pasaron blancos, colorados, frente amplista, y ahora todos dicen que sí y no se concreta. O sea, para algunos temas no hay plata, para otros temas aparece el dinero. Es curioso, es raro, pero es sostenido en el tiempo. Me pregunto por qué algo que los militares en su dictadura cruel sacaron, ellos lo tienen, los militares cobran aguinaldo, no lo tienen los civiles, no se puede reponer. Y es como hablábamos que el tema de género que no está en la agenda, este tema tampoco está en la agenda. Yo no veo que esté en la agenda un reclamo, no importa de qué sector, a quién votaste o si no votás a nadie. Esto es una cosa de justicia. Esto fue quitado, es un derecho. Sin embargo, discutimos horas y horas en el Parlamento tonterías. Y volvemos además a que generalmente las cosas que menos conquistas reciben están vinculados a colectivos que no pueden hacer la presión suficiente. Porque está bien, los jubilados pueden organizarse y podrían hacer... Pero ¿de qué manera le hacen presión si no pueden hacer un paro, si no pueden organizarse para frenar algo que realmente y realmente es injusto, ¿no? O sea, más allá de que hay que evaluar económicamente y un montón de cuestiones y todo lo que me quieran decir, pero ni siquiera está en la agenda como un tema a pensarlo para un futuro. En Chile hubo un ejemplo. A ver. Cuando hubo en Chile hace unos años una movilización brutal, gobierno de Piñera, salieron 1 millón de personas a las calles, no organizadas por ningún partido político. El gobierno, frente a planteos como mejorar las jubilaciones, no se puede, mejorar los salarios, no se puede. Y el eslogan de la manifestación dijo, no se puede, no se quiere. Claro. Tengan cuidado. Y tuvieron que en Chile arreglar el tema de las jubilaciones. Claro. Porque ahí salió masivamente a decir, muchachos, viste que el gobierno, lo primero que te dicen es no se puede. La primera cosa, viene el ministro de Economía, no hay plata. Pero ¿sabés de dónde viene eso? De que la sociedad organizada entiende que los derechos de los jubilados son de todos. Exacto. Porque el día de mañana todos nos vamos a jubilar. Por eso te digo. Entonces, no son los jubilados solos peleando por sus derechos. Son todos los trabajadores apoyando a la lucha de los jubilados para pelear por sus derechos. Eso aquí no sucede. No, fíjate con Alberto los años que pasaron de esto. Que la primera cosa que tenía que ver, esto se lo sacó la dictadura, señora, aquí está. 50 años. Y pasaron todos los gobiernos. No.
Por eso puse el ejemplo. Vamos a dónde? recomendarles a San José. Ah, qué lindo. Les voy a recomendar la fiesta del mate que dicen que se pone buenísima. La Mirá. República Independiente de San José. Ya está silbando la caldera, la hierba espera en su lugar. 21ª Fiesta Nacional del Mate y 30ª edición del Día del Gaucho. Del 28 al 30 de noviembre, San José te espera en la criolla capital Manuel Artigas para disfrutar de Lucía Chape, Patria Adentro, La Penúltima, Gabriel Luceno y David Tocar, Pancho Ponce de León, Carlos Malo, Cumbiaracha, Germán Montes, Lucas Hugo, Larbanoa Carrero y Soledad. En el ruedo Héctor Umpierres, las principales tropillas del país. Y el domingo 30, el gran desfile de la caballería gaucha por las calles de la ciudad. En noviembre, viví la Fiesta Nacional del Mate y el Día del Gaucho. La Intendencia de San José te invita. Profe, por la cucaracha son malos. Vio que quien está hoy en el control es malo. Y me dijo, torealo el profe con que estuvo Washington Abdala acá y dijo que no va a votar más a los Colorados, va a votar a la calle Pou. Se hizo blanco el turco. ¿Qué pasa? El turco ahí? es un amigo de toda la vida, es un tipo muy racional, es un tipo que ve políticamente mucho más que a veces uno que está inmerso en las cosas. Y es cierto, ¿no? Nosotros matamos el vallismo, matamos al partido y eso está en otro lado, ¿no? ¿Está? Entonces, ¿el vallismo está en otro lado? Sí. ¿Dónde está? Diseminado por Lo todos pregunto lados. porque yo capaz que lo visualizo más. No hay más en algunos vallismo. sectores del Frente Amplio que en el Partido Nacional. Sí. Y lo pero que el turco hay... no va a votar al Frente. Claro. No, pero hay el doctor Lacalle Pou, ¿no? Apenas empieza la pandemia, reivindicó a Keynes. Y si reivindicas a Keynes, reivindicas el Estado como distribuidor. Y si reivindicas el Estado como distribuidor, reivindicas el vallismo, ¿no? Y la socialdemocracia. Ergo, ¿no? Hay un pragmatismo que es con lo que pienso. Pragmático, claramente lo es. O sea que va a acompañar a Abdala. ¿Eh? ¿Va a acompañar a Abdala, profe? Yo no, yo ni me puedo acompañar yo mismo, imagínate. No me imaginé que no iba a hacer eso, pero bueno. No, pero como dice que lo ve más claro. No, por el turco toda la vida hizo política. Yo lo conozco desde la adolescencia, ¿no? Entonces él siempre tuvo esa agudeza, siempre fue un paso más adelante de lo que uno razonaba, ¿no? Entonces digo, yo sigo siendo vallista y sigo siendo el que soy, ¿no? Estoy acá con ustedes en Buscadores. Está muy bien. Tenemos un tape, una noticia más que involucra al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. ¿Qué pasó? La expectativa, como venimos desarrollando desde que asumimos, es seguir manteniendo un diálogo fluido. Viene siendo realmente excelente. Queremos mantener un diálogo fluido con las autoridades argentinas, por supuesto brindando la información que se nos requiera y estableciendo mecanismos de trabajo conjunto. Con la habilitación de la jornada de ayer no significa que ya se comience a construir, sino que hay un proceso largo. Lo que concretó el Ministerio de Ambiente es la aprobación de la viabilidad ambiental de localización, que es el primer paso de un proceso de evaluación ambiental. Esto quiere decir que se da la autorización al estudio del desarrollo del proyecto en ese lugar. Ahora lo que viene es la etapa más importante y más compleja, donde la empresa por un lado tendrá que realizar los estudios de impacto ambiental en base a los requerimientos que el Ministerio le hará llegar de los distintos temas que se deben estudiar, y en función de ese informe y estudio que presente la empresa, el Ministerio realizará con sus técnicos y recibiendo las distintas preocupaciones de los distintos actores involucrados, la evaluación del proyecto para luego emitir o no la autorización ambiental, establecer en caso de que corresponda las medidas de compensación y mitigación, es decir, de reducción de los impactos ambientales que surjan de esos estudios, y este es un proceso que lleva varios meses y que nos da la oportunidad entonces de hacerlo no solo con rigor y objetividad, sino también de recibir los distintos planteos, y eso es lo que vamos a ofrecer a la delegación argentina. Muy bien, ¿algún mensaje más, Bambi?
Señor, habría que implementar o presentar un proyecto de ley que limite el nacimiento de varones y asunto arreglado, dice el 941. Eso tiene que ver con la entrevista con Teresa Herrera, no tengo dudas. Exacto. El aguinaldo que sacó la dictadura era una risa. Reivindiquen el aguinaldo con un tercer sueldo a que antes te daba 100 pesos de aguinaldo, dice el 941. No entendí. ¿Qué es eso? No entendí. Dice, buenas tardes a todos. Muy buen programa. Checho, si podés preguntarle al amigo Silva dónde puedo localizarlo para que me firme el libro. Gracias y saludos a todos. Soy Roberto 379. Ya te digo, escribile a Alberto Silva, periodista, Bien. y él te contesta. Bien. Te va a invitar a la próxima presentación del libro, que es la 57ª presentación de su libro, El socialismo. No, pero mira, ya me das el pie. Ya me das No el me pie. digas que vamos a No voy a decir nada, pero la próxima semana voy a dar una fecha que faltan 3 meses porque se viene en torno al libro un algo especial. Más que especial, y va a ser el cierre. Vamos a dejar la duda. La semana que viene voy a dar la fecha sin dar detalles. Pero Primero la fecha. Le voy a dar la fecha. Campaña Ya está expectativa. marcada la fecha. Hay que ajustar algún detalle porque convergen varias cosas. Incluso gente que no está en Uruguay. Pero la semana que vamos viene. a dejar así. Pues, Sí, obvio. ¿Algún mensaje más, Bambi? No, ya que estaba con presentaciones, presénteme quién va a estar en Seré Curioso, por ejemplo. ¿quién va a estar? No es hoy, es mañana. ¿Quién? Mañana ¿Quién? jueves. Checho. Agustina Giovio es esta chica que tiene 22 años. La polenta que tiene para cantar, es cantautora, es decir, escribe sus propias canciones, no solo de amor y desamor, sino sobre la generación de cristal, sobre la ansiedad, la salud mental en los jóvenes. Me causó muy buena impresión. Así que mañana en la noche de Seré Curioso, Agustina Giovio, todos invitados por la pantalla de BTV, mañana a las 22 horas. ¿Algún mensaje más, Bambi, antes de irnos a la pausa? Todo bien con los derechos humanos, pero los que salen a robar con un arma ya tienen la predisposición a que quieren matar. Por algo salen con armas y tenemos que la gente trabajadora pensar en sus derechos. No me parece. Yo estoy de acuerdo con la cárcel Bukele. Hay muchos que no salen con armas y tenemos que la gente trabajadora pensar en los derechos. Hay muchos que no saben más de ese círculo, que no salen más de ese círculo. Es lamentable, pero ya les gusta lo rápido y fácil. Los que matan tienen que trabajar para darle a la familia el daño que causó. Saludos. Y te lo estoy leyendo. Viste que me dijiste que no te iba a leer. Te lo estoy leyendo. No, a ver, creo que estamos todos de acuerdo en que no solo los que matan, los que roban, los que delinquen en general deberían trabajar y un gran porcentaje lo hace. Estamos todos de acuerdo. No por eso transmutar pena, acortar pena, porque si estamos hablando de delitos graves. Era un poco lo que decía Subía el otro día. Lo que decía Subía. Qué poco vale la vida y estamos hablando de que de repente una pena por homicidio baja de 7 a 5 años y termina en la negociación esa termina siendo como muy poco. Y por otro lado también hay una realidad que con las cárceles como están no podemos seguir. O sea, no podemos seguir primero porque, a ver, yo no soy de la idea de que, bueno, si hay cada vez más presos es porque hay cada vez más delito. Y no soy de la idea de dejarlos afuera porque sí. O sea, si hay delito, bueno, tienen que ir a la cárcel. Ahora también tenemos que tener cárceles que estén en condiciones... Cárceles más dignas. En condiciones de contener y de que no terminen siendo el nido del crimen organizado desde la cárcel. Bueno, ahí arrancamos otro programa. Aparte, hay más por eso porque se aumentaron las penas y se pusieron nuevos delitos. Está bien. Ya se sabe eso. Está bien. Es pero, una política equivocada. No pero sé. yo el otro día acá participé en una discusión cuando Manini Ríos volvió con esto de que el trabajo tiene que ser obligatorio en las cárceles. Sí. Yo dije, estoy de acuerdo y estoy en desacuerdo. Y dije, estoy de acuerdo. Creo que hay que instrumentar para todos los presos la posibilidad que si quieren puedan trabajar. No se puede obligar a todos, pero sí se puede, los que no quieren trabajar
ponerlos en un módulo especial donde allí las condiciones sean otras y los que trabajan sean otras. Una cosa bien diferenciada. Ahora. Y seguramente eso podría funcionar y no violaría ninguna libertad, nada. Está todo bien, pero no nos puede pasar que el que esté preso tenga un teléfono celular y obvio, esté operando obvio, desde adentro de la cárcel el crimen de nuevo, organizado de afuera. De nuevo volvemos a su vida, ¿no? No. Acá no se quiere inhibir los celulares. No, pero además, porque se entiende que sería mucho peor y ellos se amotinan. Y él dijo, yo prefiero el motín. ¿Pero por qué se amotinan? Porque tienen las condiciones en las cárceles para amotinarse. Entonces, acá en definitiva lo que tenemos que empezar a pensar es que hay que invertir en cárceles para que no puedan pasar estas cosas. Está muy bien. Nos vamos a una pequeña pausa. Ya venimos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos bucas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores. Muy bien, y me sigue mostrando playa. No me queda otra que ir a la playa ahora. Vamos Eso a es ver Villa Argentina. Eso era Villa Argentina. Me queda un poquito más lejos. Sí, sí. ¿Cómo está la encuesta hasta ahora? ¿Qué crees que influye más en que una víctima no denuncie? 39. El 39% dijo miedo a represalias. El 30% dijo falta de apoyo. El 18% dependencia económica. Mira. Y lo que dijo Teresa Herrera, nuestra entrevistada, es la que tuvo menos votos. No identifica la violencia. Es decir, que la víctima no es capaz de identificar la violencia porque la naturaliza, ¿no? Sí, porque además también hay un proceso que es muy gradual que la lleva a entrar en una situación hasta sin darse cuenta. Sí. Y bueno, ahí comienza la naturalización. Obvio. ¿Pasaron lindo? Pasamos lindo a cuidarse la gente. Mañana 35 grados. Sí. ¿Cuándo se larga la catombe? ¿El viernes? El viernes, el sábado llueve y el domingo a la hora del partido 20 grados y puede haber alguna llovizna. Eso favorece a uno de los equipos. Ay, Dios. La llovina, la llovina favorece a uno de los dos. Está bien. Hasta mañana a las 14 por BTV y Canal 5. Chao. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio, te ofrecen